ya nos presentó, así que vamos a dar comienzo a nuestro proyecto de investigación. El mismo se centra en el derecho a la libre circulación y las protestas callejeras centradas en el puente Pueyrredón, el cual conecta a Avellaneda con Cava. Siguiente. Dentro de la investigación se van a tomar diferentes ejes que van a articular la misma. El primer eje que se toma es la introducción, la cual será una columna vertebral que guíe la investigación. Seguidamente se va a hacer una hipótesis que en el transcurso de esta investigación se tratará de refutar o validar. Se mencionarán los movimientos sociales dentro de la protesta urbana, la apropiación del espacio, la regulación, el marco normativo, los protocolos que se realizan frente a estos cortes y piquetes, los actores sociales involucrados, la metodología que se implementó y unas consideraciones preliminares, ya que la investigación todavía no está finalizada. Siguiente. Dentro de la investigación se toma en cuenta el espacio público, teniendo en cuenta el derecho a la libre circulación y los mecanismos de protesta, los cuales están plasmados en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional y dentro del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Otro sector a destacar es el puente Pueyrredón como espacio geográfico preponderante ante los cortes y piquetes, el accionar que toma el Estado y los medios de comunicación, los cuales también van a jugar un rol importante junto con otros actores que se desarrollarán más adelante. La hipótesis desarrollada con los compañeros se focaliza en que los cortes de ruta o piquete buscan visibilizar las demandas de los grupos piqueteros y a su vez limitan la libre circulación. La respuesta ineficaz del gobierno resulta muchas veces ineficiente, lo cual agrava los conflictos sociales y políticos que se están desarrollando y se ve reflejado la complejidad entre el espacio y la movilidad. Siguiente. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Si hablamos, cuando planteamos esta situación del puente Pueyrredón, claramente estamos hablando de un conflicto social, y el conflicto social tiene lugar cuando hay intereses confrontados que son incompatibles. Sí, en este caso hablábamos de los intereses de aquellos que quieren circular con los intereses y las necesidades de aquellos que quieren manifestar sus reclamos. Tenemos que hacer una revisión histórica, ¿sí?, para poder contextualizarlo. Los movimientos sociales en nuestro país surgen a partir del resquebrajamiento del estado de bienestar que se desarrolla aproximadamente a partir del año 45 hasta el 75. Una vez entrada la dictadura militar, que no solamente tuvo como objetivo generar los conflictos y las consecuencias graves que generó a nivel social y cultural, sino que también tuvo como uno de los objetivos principales implantar un modelo económico de características neoliberales. Ese mismo modelo neoliberal tuvo después lugar hacia fines de los 90, durante la década del 90, y una vez caído el estado de bienestar, empezaron a haber movimientos sociales que después se fueron expandiendo a lo largo y a lo ancho de todo el país. Hay movimientos como los que mostramos acá. El primer antecedente de un movimiento social importante en Argentina es el movimiento que se generó una pueblada generalizada en la provincia de Santiago del Estero, se llamó el santiagueñazo, que terminó con la caída del gobierno provincial y una intervención del gobierno nacional sobre la provincia. El siguiente antecedente fue a través de una crisis de despidos masivos y de cierres de empresas petroleras en la provincia de Neuquén, por un lado, la Sabin, Huincul y Cutralcó, y por otro lado en el norte, en la provincia de Salta, donde empezaron a haber reclamos que generaron cortes de rutas. A esos cortes de rutas se los denominaron piquetes, y de ahí el nombre del movimiento piquetero que conocimos
bueno, que seguimos conociendo, aunque ahora la situación haya variado bastante, ya después mis compañeros van a hablar al respecto. Originalmente los reclamos tenían que ver con un aspecto estrictamente reivindicativo, o sea, reivindicar los derechos y los reclamos de necesidades, de recomponer situaciones laborales, alimento y vivienda. Pero después hay otro aspecto que también es muy importante, del cual habla Cecilia Cross, que es el aspecto político, que es transformar al desocupado, al necesitado, al desplazado, en luchador. Bueno, nuestra investigación se limita a lo que es el corte puntualmente en el puente Pueyrredón. La pregunta es, ¿por qué el puente Pueyrredón? En primer lugar, geográficamente es un nexo, si pueden llegar a ver en el mapa, acá está marcado, ¿sí? Une dos puntos, dos núcleos urbanos sumamente importantes, que son la ciudad autónoma de Buenos Aires con la localidad de Avellaneda. La localidad de Avellaneda, muy cercano a dos de las avenidas más importantes de la localidad y también a una de las estaciones de ferrocarril Roca, por lo cual lo convierte en un lugar sumamente importante, un centro comercial, también de industrias y de mucha circulación. Esto lo constituye como un eje, ¿sí?, en la infraestructura de transporte de la zona. Todo ese caudal de movilidad que se produce justamente es lo que se busca al momento de generar el corte en ese puente. ¿Por qué? Porque cortar un puente en toda esta estructura implica un fuerte impacto, un impacto directo, que quizás no se produciría de la misma manera si se produciera el corte en otra localidad, que también se produce el corte en otras localidades de Gran Buenos Aires, pero no generarían este gran impacto. ¿Qué es lo que se busca con este impacto? Que dicho sea de paso, no solamente es el lugar, también se piensa en el día y en el horario, ¿no? Generalmente se produce en días laborales, en horario pico, generando más impacto aún. Eso provoca la atracción de los medios de comunicación para cubrir el problema, ¿sí? Y así logran visibilizarlo, porque es uno de los objetivos, para que se entiendan, principales de las personas, los manifestantes, los grupos sociales que generan estos cortes. No es el hecho de simplemente interrumpir el tránsito o molestar al resto de los ciudadanos, sino que se encuentren visibilizados sus reclamos. ¿Sí? Antes de seguir con esto, es importante decir justamente que los cortes juntas no es la primera medida que toman los manifestantes, sino que es un accionar, luego de no encontrar respuestas, como había mencionado mi compañero en la introducción, de parte del Estado, ¿no?, a estas demandas, a estas necesidades. Ahora sí, la siguiente. Dentro del marco normativo, nosotros tomamos, como bien mencionó ella anteriormente, el artículo 14 de la Constitución, en donde se encuentran plasmados ambos derechos que están en conflicto. Por un lado, el derecho a peticionar, ¿sí?, que se refleja justamente en los cortes y piquetes del puente, y el derecho a la libre circulación, que en este caso es el derecho que va a estar coartado momentáneamente en este conflicto. También tenemos en cuenta al Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, que es justamente el organismo que se va a encargar, ¿sí?, de velar por el cumplimiento de estas leyes constitucionales. El Senado, el Observatorio de Derechos Humanos, manifiesta su preocupación debido a que considera que la libertad de expresión, ¿sí?, ante las necesidades, la libertad de peticionar ante las autoridades, es una herramienta legítima y necesaria para el desarrollo de una sociedad democrática. Como también lo nombra un jurista que tomamos como dentro de nuestro marco teórico, Gargarella, que habla de esta necesidad de la herramienta, de la aplicación de la herramienta, sin dejar de tener en cuenta la necesidad de que exista una normativa que minimice los impactos que puedan generar estos cortes. ¿Se entiende? Bueno, hablando de normativas, actualmente conocemos que existe un protocolo antipiquete que se estableció
partir de la asunción en diciembre del año pasado del gobierno actual, que tiene como objetivos gestionar y prevenir. En primera instancia, aunque a veces no ocurra, lo ideal es que exista una instancia, la redundancia, previa de diálogo para poder llegar a un acuerdo y no se produzcan estas interrupciones de las vías de circulación. Llegado el caso, se generan distintos planes de contingencia a través del desvío de tráfico para que no se generen las conglomeraciones, ¿sí? Por lo tanto, todas estas molestias de circulación de la ciudadanía. ¿Cómo se produce? A través de la previsión de bloqueos con la intervención física en el lugar de los efectivos policiales, ¿sí? Que muchas veces tienen que llegar a desbloquearlo cuando consideran que esto es necesario. Sí. Dentro de estos cortes o piquetes, como se mencionó en la introducción y como mencionaron mis compañeros, intervienen diferentes actores sociales y lo que se quiere plasmar acá en esta imagen son los que tienen más preponderancia dentro de los cortes y piquetes. Uno de los principales y el que tomamos dentro de la investigación es el movimiento, el polo obrero como movimiento piquetero. El mismo nace aproximadamente en el año 2000 y es liderado por Eduardo Beliboni. El mismo realiza los piquetes ya agotadas todas las instancias de negociación habidas y por haber. El segundo actor involucrado dentro de este corte son los ciudadanos que transitan el puente, tanto en vehículos particulares como en vehículos privados, para realizar sus diferentes tareas, ya sea esparcimiento, estudio, atender a los hospitales públicos, etc. Las fuerzas del Estado son las que realizan, mediante el choque, los protocolos antipiquetes anteriormente desarrollados por mi compañera, los comerciantes de las zonas aledañas, cuáles se ven afectados en sus ventas ante los eventos de corte y piquete, viendo así una reducción en su economía. Y no menos importantes son los medios de comunicación, los cuales informan y visibilizan sobre los piquetes y son esenciales para mostrar lo que está pasando en el espacio específico del puente de Pueyrredón, cuando se dan los cortes en este lugar. Siguiente. Bueno, cuando hablamos de la metodología, no podemos más que recurrir a una metodología cualitativa que es la que nos permite acercarnos al escenario natural, tener un análisis reflexivo de la situación, y es lo que nos permite acercarnos a los actores, entender cuál es la dinámica de la situación, entender cuál es la circunstancia personal y colectiva de los diferentes actores que intervienen, para lo cual utilizamos dos tipos de recursos principales. Por un lado, las entrevistas, que son las que nos acercan al contenido de los conflictos, y por otro lado, la observación. ¿Qué nos permiten las entrevistas? Es entender, como decía, la situación individual y colectiva de los diferentes actores, y la observación nos permite entender de qué manera las consecuencias del conflicto, en este caso entre los dos derechos que se confrontan, a la circulación y a la protesta social, van mucho más allá que el espacio concreto del puente Pueyrredón. ¿Por qué? Porque el relato de las entrevistas justamente lo que nos muestra es que aquellos que no pueden circular libremente por el puente tienen que buscar vías alternativas, se genera un colapso a nivel transporte y a nivel movilidad territorial, de la que habla Bertoncello, y ese colapso que se genera en las zonas urbanas lo que hace es tender a que cada uno busque una supervivencia individual y no colectiva. Cada uno necesita llevar su trabajo, cada uno necesita volver a su casa, cumplir su horario de trabajo para no perder el presentismo. Entonces, todas estas alternativas que se terminan dando como consecuencia de este tipo de conflictos van mucho más allá del espacio, y eso nos permitió
permitió acercarnos a través de las entrevistas, por ejemplo, con la gente del Polo Obrero, como lo ven ahí, y entender que las consecuencias van mucho más allá. Hay un objetivo que es importante en este trabajo de investigación, que tiene que ver con romper con la dualidad buenos y malos. Si nosotros logramos romper con esa dualidad, logramos romper con el discurso de que hay una víctima y hay un victimario, y como investigadores podemos alejarnos, tener una mirada mucho más amplia y más concreta y fiel de lo que realmente sucede. Para cerrar, realizamos unas consideraciones preliminares, y son preliminares por lo anteriormente mencionado, que la investigación aún no está culminada o cerrada. Se puede establecer que los cortes y piquetes realizados en el puente Torredón, que tienen el nexo entre Avellaneda y Cava, reflejan el conflicto entre el derecho a la libre circulación y el derecho a la protesta. Y algo que tiene que quedar importante, que tiene que quedar claro porque es importante, es el papel del Estado, no recuerdo si lo nombré anteriormente. El Estado es el que tiene que intervenir, el que tiene que cumplir el rol de mediador entre estos dos derechos. No tiene que superponer un derecho sobre otro. Por eso su rol es completamente fundamental. Y algo más que quiero decir es que este espacio de los manifestantes intentan resignificarlo, ¿sí?, como un espacio de lucha. Por eso es importante también el puente Porredón, porque tiene un contexto histórico. Ya desde los 90 ha constituido como un espacio de protestas de las voces de los más damnificados como espacio social en reclamo de sus derechos. Bueno, y finalmente lo que concluimos, que el reto principal de esta investigación es poder entender que es necesario e imprescindible generar una coexistencia pacífica entre el derecho a la protesta, el derecho a peticionar y el derecho a la reivindicación de los derechos sociales de los desplazados, de los más desposeídos,